Saludos jóvenes, esta es la guía de Cinemática 2 Retroalimentación. Preparándose entonces para la evaluación formativa de la próxima semana. Veamos el primer problema. Dice: un ciclista viaja desde la posición menos 20 metros a la posición 30 metros en 10 segundos. Posteriormente, se devuelve, parece ser, sí, hasta la posición menos 5 metros en 10 segundos. Allá la distancia de cada movimiento, desplazamiento también en cada movimiento, las rapideces medias y velocidades medias para cada movimiento. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como ya hemos visto en clase, es un diagrama cinemático. Ahí tenemos el diagrama cinemático. Separado por movimiento. Primer movimiento desde menos 20 a 30 metros y el segundo movimiento se devuelve de 30 a menos 5. Bueno, hagámoslos por separado, por movimiento. En el primer movimiento, veamos, hacemos la tablita, vemos la tablita entonces y vemos que la posición inicial, menos 20 metros, ahí está. Posición final, 30 metros, ahí está. ¿En cuánto tiempo? El problema nos dice que es en 10 segundos. ¿Cierto? Entonces, en la tabla lo colocamos 10 segundos. A ver, ¿qué pasa? Que no funciona esto. Ahí está. En 10 segundos, ahí tenemos. Calculemos la distancia recorrida. La posición, entonces, ¿cuánto es la distancia que va a recorrer acá? ¿Cuánto es la distancia que recorre? ¿Cuánto es la distancia? Desde... ¿Qué está pasando aquí? Desde menos 20 a 30. Bueno, 20 más 30 son 50 metros. Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. 20 más 30, 50 metros. Esa es la distancia recorrida. Desplazamiento. Recuerda cómo es el desplazamiento. Posición final, 30 metros, menos la posición inicial, menos 20 metros. Y esto nos va a dar en la tablita el desplazamiento, 30 metros, la posición final, menos la posición inicial, menos 20. Álgebra entonces de signo, menos y menos más, 30 más 20, 50 metros. Tenemos ya el desplazamiento. Desplazamiento positivo, nos indica que entonces el móvil, el ciclista, se está moviendo hacia los positivos. Ahora pasemos a calcular la rapidez y la velocidad media. La rapidez, bueno, es la distancia recorrida. Ahí tenemos 50 metros. 50 metros dividido por el tiempo en que lo recorre. 10 segundos dividido por 10. Esto nos da 5 metros por segundo. Esa es la rapidez media, 5 metros por segundo. Eso significa que el ciclista en cada segundo recorre 5 metros. Esa es la interpretación física de la rapidez media. Pasemos ahora a la velocidad media. La velocidad media del desplazamiento, 50 metros también, 50 metros, dividido por el tiempo en que se desplaza. 10 segundos, 10 segundos. Nos da 5 metros partido por segundo hacia la derecha, debido a que el 5 es positivo, hacia los positivos. Por lo tanto, la velocidad media es 5 metros por segundo hacia los positivos. Interpretación física: el ciclista se desplaza 5 metros en cada segundo hacia los positivos. Bueno, y ahí tenemos, básicamente, ya hemos resuelto para el primer movimiento. Veamos para el segundo movimiento, que es de vuelta. Desde la posición inicial 30 metros hasta la posición final menos 5 metros. Veamos. Posición inicial 30 metros, posición final menos 5 metros. ¿En cuánto tiempo lo hace? En 10 segundos. Veamos en la distancia recorrida. Si vemos el diagrama, la distancia recorrida entre 30 a 0 son 30 metros y de 0 a 5, 5 metros. La suma de los dos será 35. Ahí tenemos la distancia recorrida, que es la longitud de la trayectoria, 35 metros. Desplazamiento, la posición final, menos 5 metros, ahí está, menos la posición inicial, 30 metros. Cuidado con el álgebra de signo, esto nos va a dar menos 35 metros. Y nos dio ahora un vector negativo para el desplazamiento. El desplazamiento es un vector y es negativo. Eso significa que el móvil se está desplazando ahora hacia los negativos, menos 35 metros. Ese es el desplazamiento. Esa es la variación de la posición. Bien, ahora calculemos la rapidez media, que es la distancia recorrida, 35 metros arriba, dividido por el tiempo que la recorre, 10 metros.
Esto nos va a dar 3,5 metros por segundo de la rapidez media. ¿Qué significa eso? Que en cada segundo el ciclista recorre 3,5 metros. Veamos la velocidad media, que es el desplazamiento menos 35 metros dividido por el tiempo en que se desplaza. 10 segundos. Esto nos va a dar menos 3,5 metros por segundo hacia los negativos. Esa es la velocidad media, menos 3,5 metros por segundo hacia los negativos. ¿Cuál es la interpretación física? El ciclista se desplaza en cada segundo 3,5 metros hacia los negativos. Veamos el segundo problema. Dice como 1, no, aquí este es el segundo, pero aquí está marcado como 1, pero usted debe imaginar el número 2. A ver, si puedo cambiar esto. No lo puedo cambiar. Bueno, este es el segundo problema. Dice un auto se mueve desde los menos 60 metros a los 10 metros en 30 segundos. Pero simultáneamente un camión se mueve desde los 150 metros a los 5 metros en 30 segundos. Hallar entonces todos los parámetros cinemáticos para cada vehículo. Pero finalmente, aquí hay algo nuevo. ¿Cuál es la distancia final que quedan los dos vehículos? ¿Cuál es la distancia entre ellos al final? Bueno, aquí está un diagrama cinemático en el primer movimiento. ¿Qué es lo que tenemos? El primer movimiento es un escarabajo. Yo puse un escarabajo, que es un Volkswagen, ¿cierto? Desde menos 60, desde la posición menos 60 metros hasta la posición 10. Y luego el segundo movimiento, un camión. Tengo un camión aquí de trompo de concreto. Se está moviendo de los 150 metros a los 5 metros. Y esto en forma simultánea. Bueno, hagamos el análisis que ya sabemos para cada movimiento por separado. Primero el del auto. Posición inicial, menos 60, posición final, 10 metros. ¿Y en cuánto tiempo? Lo hace en 30 segundos. Y aquí está. Posición inicial, menos 60 metros. Posición final, 10 metros. Tiempo que lo realiza, 30 segundos. Con estos parámetros, entonces podemos calcular inmediatamente la distancia recorrida, que son los 60 metros hasta 0, y de 0 a 10, 10 metros. La suma son 70 metros. Esa es la distancia recorrida, 70 metros, la longitud de la trayectoria lineal, ya que estamos en un sistema de referencia lineal. Trayectoria lineal, el largo entonces de este recorrido, 70 metros. El desplazamiento, posición final, tenemos 10 metros, menos la posición inicial, menos 60 metros. Cuidado con el álgebra de signos, menos y menos más, y la suma entonces 70 metros, el desplazamiento. El cambio de posición del móvil es 70 metros. Rapidez. La rapidez es la distancia recorrida, 70 metros, dividido por el tiempo que lo realiza, 30 segundos. Esto nos va a dar 2,33 metros por segundo de rapidez media. ¿Qué significa eso físicamente? Que el móvil recorre 2,33 metros en cada segundo. Veamos la velocidad media ahora. Velocidad media es el desplazamiento dividido por el tiempo que se desplaza. Bueno, el desplazamiento fue recién calculado, 70 metros, ahí están los 70 metros, dividido por el tiempo en que se desplaza. 30 segundos, ahí están los 30 segundos. Hacemos la división, nos da 2,33 metros por segundo hacia los positivos. Esa es la velocidad media, 2,33 metros por segundo hacia los positivos. Interpretación física, el móvil se desplaza en cada segundo 2,33 metros hacia los positivos. Cuando usted hable de rapidez, habla de recorrido. Cuando usted habla de velocidad, habla de desplazamiento. Veamos para el segundo movimiento. Fíjese acá, vamos a ver el segundo movimiento. El segundo movimiento, posición inicial 150 metros, posición final 5 metros, y esto lo hace en 30 segundos. Acá está. Posición inicial 150 metros, posición final 5 metros. ¿En cuánto tiempo? En 30 segundos. Esta es la información que entrega el problema. Distancia recorrida. Bueno, son 150 menos 5, son 145 metros. Si el desplazamiento, perdón, la distancia es positiva siempre.
Desplazamiento, posición final 5 metros menos la posición inicial 150, esto nos va a dar menos 145 metros. Fíjese bien que el desplazamiento nos dio negativo, menos 145 metros. Esto significa que el móvil se está desplazando hacia los negativos. El cambio de posición lleva el móvil hacia los negativos. Rapidez media. La rapidez media, ¿qué es lo que es? La distancia recorrida, 145 metros, dividido por el tiempo en que la recorre, 30 segundos. Esto nos da 4,83 metros por segundo. Interpretación física de la rapidez media. En cada segundo el móvil recorre 4,83 metros. Ahora vamos a la velocidad media, que es el desplazamiento, que nos dio menos 145 metros, ahí está, en el tiempo en que se desplaza, 30 segundos, 30 segundos. Esto nos da menos 4,83 metros por segundo. El móvil se está moviendo en cada segundo, se está desplazando 4,83 metros hacia los negativos. Pero no solamente eso, sino que además preguntaba cuál es la distancia de separación entre los móviles. Viendo el diagrama cinemático, usted ve que el auto queda del 0, teniendo como punto de referencia el 0, queda en la posición 10 metros. Y el camión queda en la posición 5 metros. ¿Cuál es la distancia entre 10 y 5 metros? 5 metros. Exactamente. 10 metros menos 5 metros, 5 metros. Esa es la distancia de separación al final de los movimientos de ambos móviles. Veamos el segundo ejemplo. El segundo problema. Dos vehículos, perdón, ya este es el tercero. Este es el tercero, si no me equivoco, claro. Dos vehículos, y por tanto este no es el número 2, este es el número 3. Dos vehículos comienzan su movimiento desde la posición 0 metros. Desde ahí empieza. El vehículo A llega a la posición 80 metros en 20 segundos. Y el vehículo B llega a la posición menos 40 metros en 5 segundos. Bueno, calcular todos los parámetros cinemáticos, ¿cierto? Pero finalmente se pregunta a qué distancia también quedan ambos vehículos. Bueno, esto, lo primero hacemos un diagrama cinemático de los dos movimientos. Uno es un auto y otro es son dos vehículos diferentes. El primero puso un auto y el segundo puso una micro. Fíjese bien, en el primer movimiento, que es en el auto, la posición inicial 0, la posición final 80 metros. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál dice el problema? ¿En cuánto tiempo? Lo dice en 20 segundos. Bueno, acá está. Posición inicial 20, posición final 80, encuentro en 20 segundos. Con esto inmediatamente podemos calcular la distancia recorrida. Si partió de 0 y llegó a 80, obviamente la distancia recorrida son 80 metros. El desplazamiento, posición final 80, menos posición inicial 0, o nos da también 80 metros. Pero el desplazamiento nos entrega más información, ya que nos dio 80 metros el desplazamiento. Eso significa, hacia los positivos, significa que el móvil está cambiando de posición, en otras palabras, se está desplazando hacia los positivos. Bueno, la rapidez media. Calculemos la rapidez media, que es la distancia recorrida, que es 80 metros, ya calculada previamente, dividido por el tiempo en que la recorre. Y esto nos da 4 metros por segundo de rapidez media. El móvil entonces recorre 4 metros en cada segundo. Velocidad media. La velocidad media es el desplazamiento, que nos dio 80 metros, positivo, dividido por el tiempo que se desplaza, también 20 segundos. Y esto nos va a dar entonces 4 metros por segundo hacia los positivos. Fíjese bien que el 4 es positivo, entonces el móvil se está desplazando hacia los positivos. La velocidad media es positiva. Eso significa que en cada segundo el móvil se desplaza 4 metros hacia los positivos. ¿Ya? Veamos para el segundo movimiento, que es la micro. ¿Cuál es la posición inicial? Veamos el diagrama. Posición inicial 0, la posición final menos 40. Vamos al cuadro y llenamos los datos. Posición inicial 0, posición final menos 40 metros. Y esto lo
Y esto lo hace, según el problema, en 5 segundos. La distancia recorrida de 0 a menos 40, obviamente 40 metros positivo. La distancia recorrida siempre es positiva, como ya sabemos. Desplazamiento, que es la posición final, aquí está, menos 40, menos la posición inicial, 0. Esto nos va a dar menos 40 metros. Bien, si el desplazamiento es negativo, eso significa que el móvil está cambiando de posición hacia los negativos. Se está moviendo, se está desplazando hacia los negativos. Rapidez media, que es la distancia recorrida, 40 metros, ahí está. Dividido por el tiempo en que la recorre, 5 segundos, ahí está. Nos da 8 metros por segundo la rapidez media. En cada segundo el móvil recorre 8 metros. Ahora, la velocidad media. La velocidad media es el desplazamiento, nos dio menos 40, dividido por el tiempo en que se desplaza, 5 segundos. Por lo tanto, la velocidad media nos da menos 8 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Que el móvil en cada segundo se desplaza 8 metros hacia los negativos. Pero además preguntaba cuál es la distancia que quedan finalmente. Ah, no. ¿Quién lleva mayor? Bueno, si analizamos los datos anteriores, las tablas, vemos que la distancia de separación, a ver si lo podemos ver en el mismo diagrama, aquí está, el auto queda en la posición 80 y la micro queda en la posición menos 40. ¿Cuál es la separación? ¿Cuál es la distancia entre los dos? Bueno, de menos 40 a 0 va 40 y de 0 a 80, 80. La suma de 40 y 80 nos da la separación de los móviles. 80 más 40, 120 metros. Al final de los dos movimientos, ellos quedan separados 120 metros. ¿Quién tiene mayor rapidez media? Viendo los cuadros anteriores, la micro tiene una rapidez de 8 metros por segundo y también la micro tiene una velocidad media de 8 metros por segundo, pero hacia los negativos. Eso es lo que se pedía. Y esa es la resolución entonces, o retroalimentación de la guía que usted tenía para tarea y estudio. Esto no lleva a evaluación, pero sí servía para que usted ejercitara durante la semana estos conceptos y estos cálculos. Es lo que se va a evaluar formativamente la próxima semana en clases en formulario Google. Bien, jóvenes, nos estaríamos viendo. Saludos, estudie y cuídese.